Hola, mi nombre es Ramón Sotomayor, soy profesor del Instituto de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Paraíso y ahora tendremos una clase del módulo de Fisiología Endocrina correspondiente a las hormonas gonadales. Esta clase recomiendo que sea revisada en los textos de fisiología clásicos que ya hemos mencionado, como el Fisiología Médica de Gannon y el Fisiología Humana de Gayton and Hall. La producción de hormonas gonadales, como el estradiol principalmente en las hembras y la testosterona principalmente en los machos, corresponde a una regulación por feedback complejo. Es decir, como hemos revisado anteriormente, a nivel hipotalámico se produce la activación de neuronas desde la zona tuberal medial, denominadas neuronas productoras de GnRH, las cuales liberan GnRH al sistema venoso portal y desde ahí llega a las células gonadotropas de la adenohipófisis o hipófisis anterior. Estas células se excitan y producen la liberación y síntesis de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Ambas hormonas viajan por la circulación sistémica y son capaces de estimular a las gónadas para producir las hormonas sexuales. Normalmente las hormonas sexuales, como la testosterona, generan un feedback negativo a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Y el estradiol puede generar, junto con la progesterona, un feedback positivo y negativo a nivel de ambas estructuras, es decir, hipófisis e hipotálamo. Desde el punto de vista de fisiología celular, este sistema, como los otros, requiere de la activación de receptores específicos en células específicas para producir el efecto de feedback y de activación del eje como tal. Ahora bien, lo interesante de este sistema comparado con los otros es que este sistema permanece relativamente silente por muchos años. ¿Qué significa esto? Desde que los individuos nacen hasta que llega la pubertad como tal, la menarquia en las mujeres, que corresponde a la primera regla, o la pubarquia en los hombres, eh, hasta ese momento este eje está prácticamente silente, con niveles muy bajos de gonadotropinas y una activación muy baja de las neuronas productoras de GnRH. Sin embargo, en la pubertad gatilla la activación de estas neuronas y por ende el estímulo en la producción de gonadotrofinas y de ahí el estímulo en la producción de hormonas sexuales. Hay otros sistemas que se han demostrado que son capaces de modular estas neuronas, como el sistema opioidérgico endógeno, el propio estrés, la prolactina, neuronas GABAérgicas, etc. ¿Qué sabemos entonces de estas neuronas? Estas neuronas se activan, se depolarizan y liberan de manera pulsátil la hormona estimulante de gonadotropinas o hormona liberadora de gonadotropinas a la eminencia media. Esta hormona, por el sistema venoso portal hipoficiario, llega entonces hasta la célula gonadotropa y estimula al receptor de GnRH, que es un receptor metabotrópico acoplado a proteína GQ. ¿Qué ocurre? Principalmente se activa este receptor y este receptor genera en esta neurona dos actividades que son de manera asociadas a pulsos de liberación. Una actividad mediada por aumento de calcio intracelular que lleva a pulsos rápidos, que se asocia principalmente a la síntesis y secreción de LH, lo veremos más adelante en detalle, y una actividad de pulso lento que principalmente se asocia a la síntesis y secreción de FSH. Ambas gonadotropinas liberadas a circulación sistémica se unen a receptores que están acoplados a proteínas GS, que son principalmente receptores que llevan a la activación de la proteína quinasa A y por ende a la generación de la esteroidogénesis. ¿Recuerdan cuando vimos en la clase de hormonas del adrenal que el receptor de melanocortina tipo 2 en la corteza de la adrenal estimulado por ACTH gatilla una vía asociada a proteína quinasa A que genera esteroidogénesis? Acá el mecanismo es bastante similar. Y finalmente entonces las hormonas sexuales van a generar los procesos de inhibición como tal a nivel hipotalámico, hipoficiario e hipotalámico, o de estimulación, como veremos el caso particular, cuando son capaces de hacer un feedback negativo. Ahora bien, la hormona liberadora de gonadotropinas, o GnRH, es un decapéptido sintetizado entonces en la zona tuberal del hipotálamo, especialmente en el núcleo 4. Este péptido tiene un péptido señal previamente, que es escindido una vez que va hacia los gránulos de secreción, que indica que esta es un péptido que debe ser secretado. ¿Okay? Ahora bien,
vamos a ir introduciendo de a poco los participantes de este esquema. Pero si ustedes se fijan, las neuronas productoras de GNRH que están en el núcleo 4 son altamente reguladas. Son reguladas por la actividad glial. Recordemos que la glia libera de manera significativa glutamato. El glutamato es capaz de estimular al receptor NMDA que se encuentran en las neuronas GNRH, por lo tanto van a depolarizarlas, las van a activar. Por ende, también el principal aminoácido inhibidor, como el GABA, va a tener un control inhibidor sobre hiperpolarizante sobre esta neurona y por lo tanto va a regular la secreción de GNRH. Entonces, el circuito a nivel de hipotálamo medial es muy importante porque estas neuronas, claro, actúan como un efector final para producir la activación de la secreción de gonadotropina, pero es altamente regulada por aminoácidos excitatorios secretados, por ejemplo, por la glia o por neuronas glutamatérgicas de otras áreas del cerebro, inhibido por aminoácidos inhibitorios como el GABA, y también modulado significativamente por neuronas productoras de péptidos, como por ejemplo neuronas que producen quispeptina y neuronas que producen el péptido RFRP, también conocido como GNIH, que veremos más adelante. El receptor del factor hipotalámico GNRH es un receptor que, como todos los receptores metabotrónicos, puede estar acoplado a distintas vías de señalización. Es un receptor que favorece que la célula excitable gonadotropa produzca tanto la síntesis como la liberación de gonadotropinas. Este receptor principalmente está acoplado a proteínas GQ-GS, GQ llevando un aumento de calcio intracelular que proviene principalmente desde reservorios intracelulares, por ejemplo, de retículo endoplásmico, pero también puede activar, por ejemplo, a canales de calcio sensibles a voltaje que también van a estar activados y van a favorecer el ingreso de calcio desde el extracelular hacia el intracelular. Este aumento de calcio común es el que va a llevar, como vimos recientemente, a la producción y liberación de las gonadotropinas LH y FSH que se encuentran almacenadas en gránulos de secreción en las células gonadótropas. Hace un momento mencioné un péptido que se llama GNIH. Este es un péptido también conocido, es de origen hipotalámico, denominado hormona inhibidora de gonadotropinas. Es un péptido relativamente nuevo de las últimas 2 décadas, 15 años atrás, que fue descubierto inicialmente en un ave que es la codorniz japonesa y que demostró específicamente a nivel hipotalámico que actuaba inhibiendo la actividad eléctrica de las neuronas GNRH. Posteriormente fue demostrada que este péptido GNIH se encuentra no solamente en aves sino también en mamíferos, entre los cuales el ser humano a nivel hipotalámico, y recientemente también se ha demostrado que está presente este péptido GNIH en células directamente del ovario. ¿Okay? ¿Qué ocurre acá? Lo que podemos ver nosotros aquí es que estas neuronas productoras de GNIH, de la hormona inhibidora de gonadotropinas, son capaces de inhibir la liberación de gonadotropinas de LH y FSH por 2 vías. Primero, una vía directa, es decir, son capaces de liberar este péptido GNIH al sistema venoso portal y por ende llegar este péptido hacia las células gonadotropas y actuar directamente sobre receptores presentes en estas células, pero que van a estar acoplados a una cascada de señalización a través del receptor GI. También lo hacen de manera indirecta y lo hacen inhibiendo, por ejemplo, la actividad eléctrica de las neuronas GNRH. Es decir, de una manera paracrina, estas neuronas son capaces de liberar el péptido GNIH que va a estimular al receptor para este péptido presente en las neuronas GNRH, la van a hiperpolarizar y también la liberación de GNRH hacia el sistema venoso portal. Y finalmente lo que va a llegar hacia las células gonadotropas va a estar disminuido y van a estar menos activas estas células excitables. Por otro lado, como veremos en una siguiente diapositiva, también existen unas neuronas denominadas neuronas quispeptinérgicas, que han demostrado ser unas poderosas neuronas estimuladoras de las neuronas GNRH. Por lo tanto, quispeptina podría estar estimulando a las neuronas GNRH
depolarizándolas y haciendo que éstas liberen más GnRH a nivel del sistema venoso portal y por ende estimulando las células gonadotropas. Pero estas neuronas quispeptinérgicas también se ha demostrado que tienen receptores para el péptido GNIH. Por lo tanto, también de manera indirecta se podría estar inhibiendo la actividad de las neuronas quispeptinérgicas y por ende inhibiendo o disminuyendo el estímulo de quispeptina sobre la neurona GnRH y disminuyendo entonces la liberación de GnRH hacia el sistema venoso portal hipoficiario. En esta imagen lo que vemos es específicamente el receptor de GNIH que está acoplado a proteína GI. Recordemos que la activación de este receptor hace que esta proteína G heterotrimérica se divida en un péptido que es, en un monómero que es la proteína G alfa de tipo inhibitorio, más un dímero beta gamma, que son capaces de inhibir primero la actividad de la adenilciclasa, por ende disminuyen la formación de AMP cíclico y no se activa la proteína quinasa A. Pero además es capaz de hiperpolarizar esta célula excitable, ya que permite la apertura de canales de potasio, lo que genera la salida de potasio desde las células, hiperpolarizándolas. Ahora bien, la proteína quinasa A, al igual que la proteína quinasa C, si es que se acopla, por ejemplo, el receptor de GnRH a proteína G estimuladora o GQ, pueden llevar entonces a la activación de la quinasa ERK. Esta ERK quinasa, al ser fosforilada, ERK fosforilado, puede estimular a sitios promotores tanto para la transcripción del gen de la hormona luteinizante como para la transcripción del gen de la hormona folículo estimulante. Por lo tanto, si ustedes se fijan, GnRH, como lo mencioné anteriormente, puede estar liberando las gonadotropinas, pero también incrementando por esta vía, estimulando el fosforilado, estimulando la transcripción de las gonadotropinas. Por el contrario, GNIH, por esta vía inhibitoria, estaría inhibiendo la liberación a través de hiperpolarización de las células gonadotropas, pero también a través de la inhibición de la actividad transcripcional de las gonadotropinas. Otro péptido presente a nivel hipotalámico, que es un poderoso regulador de la actividad de la neurona GnRH, es la quispeptina. La quispeptina es un péptido que ha sido descubierto durante los últimos 20-30 años. Importantes colaboraciones en este campo han sido desarrolladas por grupos en España, por grupos de chilenos en Oregon, Estados Unidos, y han demostrado que estas neuronas del arcuato, denominadas neuronas quispeptinérgicas, liberan un péptido que es capaz de estimular a las neuronas GnRH. Y la depolarización de estas neuronas mediada por quispeptina genera pic de secreción de GnRH, es una secreción pulsátil que va a estimular a la gónada para producir las hormonas sexuales. Ahora, las hormonas sexuales como tal, cuando nosotros hablamos de que son capaces de generar un feedback negativo, puede estar dado, según la literatura, a través de la inhibición de la síntesis de quispeptina en estas neuronas y por ende un menor tono estimulador de las neuronas GnRH. En la actualidad, quispeptina ha sido estudiado no solamente a nivel hipotalámico, sino también a nivel ovárico y tiene un rol también directamente sobre las células ováricas. El mecanismo estimulador que tienen las neuronas quispeptinérgicas sobre la neurona GnRH está dada por la estimulación a través de un receptor Quis1R, el cual está acoplado a proteína GQ. Esto produce la activación de la fosfolipasa C, que es una enzima que produce cortes proteolíticos en fosfolípidos de membranas, los cuales van a generar diacilglicerol e inositol trifosfato. Inositol trifosfato es capaz de estimular a un receptor en el retículo endoplásmico que genera la salida de calcio intracelular, el calcio del depósito como tal del retículo endoplásmico, para aumentar su concentración en el intracelular. Y este calcio, por supuesto, va a activar a proteínas quinasas como la proteína quinasa C. Por ende, la activación de la proteína quinasa C puede llevar a la activación de la vía de la MAP quinasa, la fosforilación de ERK, y por ende ERK fosforilado
va a actuar directamente en la síntesis o a la actividad transcripcional de genes importantes para la actividad de las neuronas GNRH. También se ha demostrado que este receptor quispeptinérgico está asociado a la señalización por beta-arrestina, lo que también lleva a producir activación de ERK fosforilado y por ende un mecanismo independiente de la proteína GQ que también lleva a aumentar la actividad transcripcional en las neuronas GNRH. En base a lo que hemos revisado anteriormente, entonces tenemos que a nivel del hipotálamo tenemos un sistema de regulación de la secreción de GNRH que puede estar mediado, por un lado, por el estímulo de neuronas quispeptinérgicas que van a favorecer que las neuronas productoras de GNRH liberen más GNRH, y por otro lado, a neuronas productoras de GNIH que van a inhibir a las neuronas GNRH y por ende disminuir la liberación de GNRH. Ahora, la actividad de las neuronas productoras de GNRH es muy importante porque responden a una actividad de tipo pulsátil. Es decir, hay pulsos de estimulación de estas neuronas que se asocian a la liberación de GNRH. Y para esto se ha asociado desde el punto de vista funcional y electrofisiológico que pulsos rápidos, es decir, por ejemplo, pulsos que están asociados a pulsos de descarga 1 por hora, por ejemplo, de GNRH, generan patrones de liberación altos de hormona luteinizante desde las células gonadotropas y basales relativamente bajos de hormona folículo estimulante. Mientras cuando este pulso se hace más lento, por ejemplo un pulso de descarga de 1 cada 3 horas, cambia el patrón de secreción estimulando mayormente la liberación de FSH y reduciendo la liberación de LH. Y cuando vuelve a producirse estos cambios pulsátiles, cambia de nuevo el patrón de secreción y se genera una mayor liberación de LH y una menor liberación de FSH. Esto es muy importante porque la actividad pulsátil de estas neuronas GNRH puede ser alterada, por ejemplo, por compuestos que actúan directamente como agonistas del receptor de GNRH. Por ejemplo, si yo agrego un agonista que constantemente estimula el receptor de GNRH en las células gonadotropas, su primer efecto va a ser producir una gran liberación de LH y FSH. Pero posteriormente, al no haber esta actividad pulsátil generada por la activación del receptor, que es fundamental a nivel fisiológico, se genera un efecto prácticamente antagónico, lo que se traduce en que las células excitables gonadotropas prácticamente dejan de liberar gonadotropinas. Esto ocurre, por ejemplo, con el Lupron. Lupron leuprolida es un agonista del receptor de GNRH, pero aquí se ha utilizado como tal para reducir significativamente la actividad de las células gonadotropas y por ende reducir la liberación de gonadotropinas. De hecho, se utiliza cuando hay pubertad precoz que está asociada de origen central a una mayor secreción de LH y FSH. En ese caso, los individuos se tratan con Lupron y la actividad de las neuronas de las células gonadotropas disminuye significativamente. Tanto LH como FSH, cuando son liberadas a la circulación sistémica, van a estimular a tejidos sensibles a la actividad de estas gonadotropinas, es decir, tejidos que tengan expresados los receptores de FSH y LH. Principalmente las gónadas son tejidos ricos en la expresión de estos receptores, por ende van a generar cambios a nivel gonadal. Aquí, por ejemplo, tenemos el receptor de LH, estimulado por LH, que involucra una vía de señalización a través de la proteína GS, como vimos recientemente, activación de proteína quinasa A, lo que puede llevar a la activación, a su vez, de la proteína quinasa B, de la vía de las MAP quinasas, y por ende generar un estímulo sobre la esteroidogénesis y la expresión de genes. Un mecanismo bastante parecido podría estar dado por la gonotrofina coriónica humana, que también se une al receptor de LH, que favorece principalmente una vía de señalización por proteína GS que por GQ, pero genera principalmente efectos similares, esteroidogénesis y expresión de genes. El receptor de FSH también se asocia a una respuesta de señalización celular bastante similar.
La estimulación del receptor por FSH también estimula una vía de señalización a través de proteína GS que va a llevar al aumento MP cíclico, la activación de la proteína quinasa A y por ende una respuesta biológica y, por ejemplo, a la modulación de los folículos en el folículo ovárico. Conociendo ya cómo las neuronas GnRH se regulan, ya sea por quispeptina o por GNIH, y sus efectos sobre la liberación de FSH y LH, y la actividad de LH y FSH sobre células que expresan sus receptores, vamos a estudiar en una primera parte el control neuroendocrino del ovario. Veremos principalmente en este caso estradiol y progesterona, y luego veremos el control neuroendocrino de los testículos con la generación de testosterona y de hidrotestosterona. Comenzando con esto, en el control neuroendocrino del ovario, lo que podemos observar es parte de lo que revisamos anteriormente, la actividad pulsátil por descargas de las neuronas GnRH, que se asocia a cierto patrón de descarga, por ejemplo 1 por hora, a una mayor liberación de LH. Cuando este patrón de descarga se hace más lento, se favorece entonces la secreción de FSH. Esto, como ya lo sabemos, está regulado en estas neuronas, no solamente por los péptidos que mencioné anteriormente, sino también por otras neuronas de características ya sea monoaminérgicas como que liberan de dopamina, de GABA, etcétera, de opioides que van a regular la actividad de las neuronas GnRH. Ahora bien, hace un rato mencioné que tanto estradiol como progesterona podrían ejercer una retroalimentación tanto negativa como positiva. Y aquí es importante mencionar que estradiol en particular es capaz de generar un feedback positivo y es un ejemplo de que no todos los feedbacks endocrinos son de tipo negativo, sino que en este caso en particular pueden ser positivos. Y normalmente se asocia este feedback positivo a un punto dentro del ciclo menstrual muy particular, que es el proceso de la ovulación, que ocurre fundamentalmente el día 14. La unión de gonadotropinas a sus receptores en las células de los ovarios genera efectos particulares. Veremos más adelante un poco la organización paracrina de las células que conforman los folículos, pero lo que es importante reconocer es que las células, por ejemplo de la teca, que son células productoras de andrógenos, presentan fundamentalmente los receptores de LH, y cuando estos se estimulan, favorecen el proceso de esteroidogénesis y de formación de andrógenos. De hecho, se produce tanto androstenediona como testosterona, las cuales por una actividad paracrina son capaces de ingresar hacia las células vecinas de la granulosa y aquí generar la síntesis de estrógeno. Como podemos ver en este caso, LH estimula la síntesis de andrógeno, en este caso androstenediona entra junto con testosterona hacia la célula de granulosa, y en la célula granulosa, por un proceso que se llama aromatización, la testosterona o la androstenediona son transformados en estrógenos. Ahora, esta aromatización ocurre por una enzima que se llama aromatasa, y la inducción de la expresión de esta enzima de la aromatasa se produce por la unión de FSH a su receptor en las células de granulosa. Entonces, como podemos ver, la síntesis de hormonas sexuales está regulada de manera muy importante por las gonadotropinas, LH y FSH. Es muy importante reconocer los cambios que se asocian desde el punto de vista hormonal y morfológico al ciclo menstrual. Entonces vamos a tratar de hacer una interrelación desde el punto de vista de cómo eventos se van concatenando y dando cuenta de los efectos que se van observando de manera general. Si nosotros observamos, por ejemplo, el endometrio uterino, sabemos que cuando se produce la fase de menstruación, que normalmente dura los primeros 5 o 7 días del ciclo menstrual, lo que ocurre es un profuso sangrado. O sea, un gran sangrado en las mujeres que se asocia principalmente a la descornificación de las células del endometrio uterino. Es decir, se pierden las células, se desmembran y por ende se rompen vasos sanguíneos y se genera el sangrado. ¿Okay? Después de que se ha producido la menstruación, comienza nuevamente a cornificarse el útero poco a poco, y si ustedes observan ya después de la ovulación que ocurre el día 14, comienzan a producirse una gran inserción de vasos sanguíneos, o sea, una gran irrigación
de las células del epitelio uterino, hasta que ocurre que nuevamente se produce este proceso en el cual viene la menstruación y vuelve a desmembrarse estas células, se rompen los vasos sanguíneos y vuelve a haber sangrado. Ahora bien, para entender este proceso es muy importante hacer una relación con los niveles hormonales. Entonces, cuando vemos las principales hormonas, desde el punto de vista de hormonas sexuales producidas en el ovario, observamos que los niveles de estrógeno vienen de un nivel basal, al igual que los de progesterona, pero podemos observar que previo al día de la ovulación se produce un pico de estrógeno. Este pico de estrógeno genera un efecto fisiológico que posteriormente hace que disminuya, pero en la segunda mitad del ciclo, o sea, después del día 14, se sigue produciendo unos niveles de estrógeno más elevados que en la primera etapa del ciclo. ¿Ok? Mientras que en el caso de progesterona, después de la ovulación, que ocurre el día 14, comienza progresivamente a aumentar la progesterona, aumenta, y ahí como en el día 22-23, comienza a bajar, hasta que finalmente el día 28 vuelve a un nivel basal muy bajito. ¿Ok? ¿Cómo correlacionamos esto? Entonces aquí vamos a entender un poco los mecanismos que se asocian. Respecto al punto del útero y las células conificadas de su endometrio, los primeros 14 días se asocian a una fase proliferativa, mientras que los segundos 14 días se asocian a una fase secretora. Ahora, si vemos la morfología de los folículos ováricos, tenemos dos grandes estructuras que se establecen. Al principio del ciclo menstrual se reclutan folículos primarios, folículos que tienen una pequeña capa de células de granulosa. Estos folículos comienzan a crecer durante los primeros 14 días y comienzan a pasar a folículos secundarios, comienza a aparecer una cavidad que se ve como esta manchita blanca, que es el antro, que es un espacio. Eso genera después folículos más grandes, folículos de Graf, con un gran antro, un gran espacio, donde tienen un ovocito rodeado de células de granulosa, y justo en el día 14 se produce la ruptura de este folículo de Graf, el cual genera la liberación del ovocito, que va a estar disponible para la ovulación, y el resto del folículo comienza en la segunda mitad del ciclo a producirse un fenómeno de luteinización, es decir, estas células de granulosa que están pintadas en rojo acá, comienzan a transformarse en células lúteas que tienen como principal característica que son productoras de progesterona. Entonces, si ustedes se fijan, cuando se produce la ovulación, se produce el cuerpo lúteo, comienza a aumentar de tamaño el cuerpo lúteo, después se empieza a achicar o empieza a regresar el cuerpo lúteo hasta quedar en una etapa no funcional, se coincide con el aumento de progesterona. ¿Qué significa esto? Primero, que las células granulosas producen muy poca progesterona, pero mientras que las células lúteas, que son las células granulosas que han cambiado, ¿no es cierto?, estas sí son altamente productoras de progesterona. Y el crecimiento que vemos en este pic de estrógenos antes de la ovulación se debe porque al crecer el folículo comienzan a crecer las células de granulosa, aumentar en tamaño. Y esto hace que las células granulosas, como vimos en la diapositiva anterior, produzcan estradiol por la aromatización de los andrógenos. Por ende, mientras más células granulosas, empieza a aumentar la concentración de estrógenos. Ahora bien, estos estrógenos a nivel de la hipófisis estimulan por feedback positivo que se produzca la liberación de las gonadotropinas. Entonces se produce la liberación de LH y FSH, y LH estimula en este folículo de Graf muy grande que se genere la ovulación. Entonces está todo concatenado. ¿Por qué? Porque en una primera etapa, cuando estamos en la fase folicular respecto a la morfología de los folículos ováricos, comienzan a crecer las células de granulosa que producen un pic de estradiol. Este pic de estrógenos estimula en la hipófisis la secreción de gonadotropinas. Esta secreción de gonadotropinas, especialmente de LH, produce la ovulación. Cuando ovula el ovocito y va a estar listo para la fecundación, lo que quedó del folículo se transforma en cuerpo lúteo que empieza a generar progesterona. La progesterona, dentro de su mecanismo de acción, estimula la formación de vasos sanguíneos. Por eso coincide que la mayor cantidad de vasos sanguíneos en el epitelio
del endometrio uterino es cuando tengo más progesterona. Pero después este folículo luteinizado ya deja de producir progesterona, caen los niveles de progesterona significativamente, ya no hay ningún soporte trófico para estos vasos sanguíneos, por ende cae la mantención de estos vasos sanguíneos y se produce la menstruación. Entonces, como podemos observar, todos estos fenómenos están concatenados. A nivel fisiológico, una de las principales funciones que tienen los estrógenos es favorecer en el ovario el proceso de ovogénesis, es decir, de producir un ovocito que puede ser fecundado. Como podemos observar acá, los ovarios son gónadas bilaterales, al igual que los testículos, que se encuentran en el extremo de la trompa de Falopio. Acá podemos observar, por ejemplo, la población folicular de un ovario sano, donde podemos apreciar los folículos primordiales, que son parte del nido de folículos que están determinados su número durante el último trimestre de embarazo. Luego tenemos los folículos primarios, donde tienen una capa de células granulosas más una capa de células de DECA. Secundarios, donde ya tienen más de una capa de células de granulosa. Antrales, donde aparece este espacio. Este espacio está relleno de un líquido folicular. Un folículo preovulatorio o folículo de Graf grande, que el ovocito está rodeado de células de granulosa y listo para ser ovulado. Los restos del folículo que ha ovulado, la transformación de este folículo en un cuerpo lúteo maduro, productor de progesterona, la regresión del cuerpo lúteo y finalmente el cuerpo albicans, que ya no es productor de progesterona. Y acá tenemos una microscopía electrónica donde muestra el ovocito, muestra las células de granulosa, muestra esta lámina basal y las células de la teca y esta cavidad antral. Esta cavidad antral es muy importante porque aquí, si ustedes tienen que tomar en cuenta que esta es una estructura tridimensional, una pelota, donde esta capacidad, este líquido está lleno de proteínas, por lo tanto genera una presión dentro de este circuito, de este sistema cerrado, y por lo tanto es muy importante que exista este líquido para que se pueda aumentar la presión intrafolicular y se genere el proceso inflamatorio, y además se genera el proceso de ovogénesis, es decir, de ovulación como tal, que involucra la ruptura de las paredes de este folículo para que pueda salir el ovocito. Aquí lo mismo, pero de otra manera un poco más ordenada, donde vemos el folículo primario, el folículo secundario con una aparición de un antro, el folículo preovulatorio o folículo de Graf, que tiene un gran antro, el cuerpo lúteo maduro, que ya es productor de progesterona, la regresión del cuerpo lúteo y finalmente el cuerpo albicans. Ahora bien, como revisamos hace un momento, las células de la teca son células productoras de andrógenos. Y la esteroidogénesis en estas células comienza con la unión de LH a su receptor. Por el contrario, en la célula de la granulosa tenemos que los andrógenos son aromatizados por acción de una enzima que es la aromatasa, la cual es inducible por la acción de la FSH con su receptor. Entonces, en una primera etapa podemos ver la célula de la teca concentrada principalmente en el proceso de producción desde a partir de colesterol hasta llegar a androstenediona. La androstenediona es un andrógeno proveniente de la hidroxilación de la dihidroepiandrosterona. Posteriormente, esta androstenediona, por acción de la aromatasa en las células de la granulosa, puede transformarse en estrona o puede transformarse también en testosterona, y la testosterona, que es uno de los principales andrógenos en el hombre y también en la mujer, se aromatiza a estradiol. Ahora bien, cuando hablamos de estrógeno estamos hablando de estradiol, estamos hablando de estrona y de estriol. Estriol es el metabolito final hepático tanto de estradiol como de estrona. Estos tres tienen actividad estrogénica, o sea, los tres pueden unirse a receptores de estrógeno. Sin embargo, el más potente es el estradiol. Por lo tanto, es el principal estrógeno. Pero cuando hablamos de manera global de estrógenos, estamos hablando de estas tres moléculas: estradiol, estrona y estriol. La secreción de estradiol varía
significativamente respecto al ciclo menstrual y también, por supuesto, respecto al embarazo y también, por ejemplo, el periodo menopáusico. Respecto a la excreción de los estrógenos, un marcador importante de los estrógenos es que estos pueden ser metabolizados y eliminados por la orina. Entonces, como un marcador de secreción es el conteo de la excreción urinaria de estrógeno durante, por ejemplo, la primera semana menstrual. Durante esta primera semana, que corresponde a la fase folicular, los niveles varían entre 2 a 25 microgramos por día, los cuales en el momento de la ovulación pueden aumentar entre 25 a 100, y posteriormente en la segunda mitad del ciclo menstrual pueden excretarse entre 10 a 80 microgramos por día. Durante la menopausia, el promedio de excreción de los estrógenos varía entre un 5 y un 10%, entre un 5 y un 10 microgramos por día. Y ahí principalmente la fuente de los estrógenos va a ser extraovárica y va a depender de la producción a través de la glándula adrenal. Durante el embarazo, en el primer trimestre de gestación, la placenta es la principal fuente de estrógeno y en el embarazo se excretan niveles urinarios de estrógenos cercanos a 30.000 microgramos por día. Entonces, un marcador que no es tan específico pero se utilizó por mucho tiempo fue particularmente la excreción de estrógenos en la orina como un marcador de embarazo. ¿A qué nos llevaba esto? A un delay o una demora importante en la determinación del embarazo, ya que se requerían varias semanas para poder determinar un aumento significativo en la orina. Como mencioné anteriormente, los estrógenos son metabolizados a nivel hepático y transformados por conjugación de fase 2, lo que genera glucurónidos o derivados estrogénicos. En este caso, por ejemplo, podemos ver que estradiol, estrona y estriol pueden ser metabolizados en hígado. De hecho, el hígado produce estrona a partir de estriol y también genera estriol a partir de estradiol y estrona. Estos pueden ser conjugados y metabolizados y eliminados por la orina. Acá, por ejemplo, tenemos un perfil de secreción de estradiol, de hidroepiandrosterona, hormona luteinizante y FSH. Y lo interesante es lo que mencionaba al principio, que si ustedes se fijan durante este periodo, desde los 6 meses de vida postnatal hasta aproximadamente los 10 o 11 años, prácticamente el eje está completamente apagado. ¿Qué significa esto? Que prácticamente no hay producción de FSH, de LH y tampoco de estradiol, que comienza a producirse solamente después de la pubertad. Durante el embarazo en la madre, en sangre, hay altos niveles de FSH, hay producción de hormona gonadotrófica coriónica humana, y al momento del nacer, después de la semana 40, donde se produce el parto, en sangre del neonato se observan pic de FSH y LH que corresponden a lo que se denomina la mini pubertad y que es asociado principalmente a la sangre del neonato que proviene con alto nivel de FSH y LH maternos y estrógenos maternos que van a activar la activación del eje en el neonato, pero por un periodo muy corto de tiempo para que después vuelvan a caer a niveles prácticamente basales. Los estrógenos, en realidad, como hemos revisado, se unen a receptores específicos. Y aquí es muy importante reconocer que pueden unirse a receptores intracelulares, pueden unirse a receptores de membrana de otro tipo de naturaleza, como por ejemplo receptores metabotrópicos, o también a receptores acoplados a tirosina quinasa, y también a través de difusión por la membrana celular pueden tener a nivel intracelular efectos, por ejemplo, antioxidantes al unir o al disminuir la carga de especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno. Desde el punto de vista de los receptores intracelulares, los estrógenos pueden formar hetero o homodímeros con receptores intracelulares denominados receptor de estrógenos 1 o alfa o receptor de estrógenos 2 o beta. Este complejo ligando-receptor migra al núcleo y en el núcleo puede unirse a elementos de respuesta estrogénicos, que son elementos de respuesta en sitios promotores de genes que pueden llevar significativamente a la transcripción génica. Por otro lado, a través de señalización de membrana, acoplados a proteína G, pueden activar segundos mensajeros que van a llevar a la activación de quinasas como PKA, PKC, PKB o AKT, y de ahí a MAP quinasas, a través también de la actividad de receptores con actividad de tirosina quinasa intrínseca, y por lo tanto puede tener también efectos
directos o rápidos y también transcripcionales a través de fosfoproteínas. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de los estrógenos? Hay varios efectos fisiológicos que recomiendo revisar en los textos, pero acá se listan los más importantes. Por ejemplo, durante la vida fetal, los estrógenos son capaces de favorecer el desarrollo de estructuras propias de la mujer o de la hembra. Por ejemplo, las estructuras que derivan de los conductos de Miller por acción de los estrógenos de la madre permiten que estos conductos de tejido embriónico se transformen en útero, trompas y vagina, claves para la reproducción femenina. También los estrógenos son capaces de manejar el volumen de los tejidos genitales, el espesor del tejido vaginal, la elasticidad y secreción endocervicales. La mucosa vaginal es muy importante que tenga un pH ácido, y en este caso los estrógenos provienen de la formación de glicógeno, de ácido láctico, lo que aumenta la acidez intravaginal, y esto evita a la vagina de infecciones, por ejemplo, por bacterias, por hongos o incluso por micoplasma. También durante o posterior a la pubertad, los estrógenos favorecen el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el crecimiento de la glándula mamaria, el crecimiento de la pigmentación del pezón, el desarrollo y distribución de la grasa, y también son capaces de mantener o generar cambios metabólicos importantes, como producir cambios a nivel de lipoproteína, entre las cuales se puede observar un aumento del colesterol bueno, HDL, y una reducción del colesterol malo, LDL. Y también son capaces de modificar las proteínas de coagulación. De hecho, un exceso de estrógenos, por ejemplo, en un tratamiento anticonceptivo, pueden afectar la cascada de coagulación. Desde el punto de vista farmacológico, ¿cuándo se utilizan estrógenos? Bueno, se utilizan para restituir, por ejemplo, los niveles fisiológicos de estrógenos que están muy bajos, o también para poder contrarrestar algunas situaciones en que requieren niveles suprafisiológicos de estrógenos. Por ejemplo, promueven la maduración sexual tardía. Aquellas mujeres que, posterior a la edad actual, a los 16 años, no ha llegado a la menarquia, en ese caso, que tiene una maduración sexual tardía, se promueve a través de estrógeno que se gatille la menarquia. Ahora, esto es muy importante porque lo que genera una maduración sexual tardía es que puede afectar el efecto trófico de los estrógenos, por ejemplo, el sistema musculoesquelético. Por lo tanto, hay un crecimiento no armónico en la mujer que puede llevar a alteraciones, por ejemplo, en el desarrollo óseo. Las insuficiencias menstruales de la mujer adulta por deficiencia estrogénica, por ejemplo, alteraciones como oligomenorreas, por ejemplo, son reguladas por estrógenos en pastillas anticonceptivas. Hipoplasia uterina e hipoplasia mamaria son reguladas por estrógenos. Hemorragias persistentes o dismenorreas también son reguladas por estrógenos, especialmente en algunos tipos de anticonceptivos. Inhibiciones de la supresión de la lactancia, cuando ya se ha producido un periodo de lactancia muy exacerbado para la mujer. En el climaterio femenino, para los trastornos postclimatéricos, especialmente, por ejemplo, la intolerancia al calor, la rubefacción, etc. En carcinoma de mama en mujeres posmenopáusicas, pero que no sea dependiente de estrógenos, son una terapia farmacológica muy útil. Y también como anabólico proteico en casos de osteoporosis, en el caso de osteoporosis de climaterio, y entre esos, por ejemplo, se caracteriza raloxifeno por ser un tratamiento para tratar la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Acabamos de mencionar la menopausia y vamos a definir un poco los cambios morfológicos que ocurren en la menopausia en la siguiente diapositiva. Pero la menopausia se caracteriza por ser un periodo donde se produce una disminución significativa de los niveles basales de estrógenos plasmáticos y además también un aumento significativo de gonadotrofinas. ¿Por qué aumentan las gonadotrofinas? LH y FSH. Porque al reducirse el nivel de estrógenos no se produce un feedback negativo, entonces la hipófisis produce niveles muy elevados de LH y FSH. Es un marcador plasmático de la llegada, en este caso, del periodo menopáusico. Ahora, la menopausia y la sintomatología o los cambios propios de la menopausia ya comienzan prácticamente entre 5 a 3 años antes, en lo que se denomina la premenopausia, y continúan también entre 3 a 5 años después en el periodo postmenopáusico. Durante el periodo premenopáusico, el reemplazo con estrógeno alivia parte de la sintomatología, controla la regularidad del ciclo porque ya se observan algunas alteraciones en la ciclicidad y mantiene el efecto anticonceptivo propio del uso de este tipo de píldoras.
Durante el periodo menopáusico como tal, el uso de hormonas como andrógeno y progestágeno alivia los síntomas propios de la menopausia, la rubefacción, la intolerancia al calor, etc. Además, también previenen alteraciones osteoporóticas importantes y generan una protección cardiovascular. En el periodo posmenopáusico, principalmente el uso o reemplazo de terapia hormonal está focalizado principalmente ya para la prevención de osteoporosis y la protección cardiovascular. Otra de las principales hormonas en la mujer es la progesterona. La progesterona, como revisamos, es producida principalmente en una primera etapa del ciclo ovárico normal, en la fase lútea, es decir, después de la ovulación, el cuerpo lúteo es encargado de producir progesterona. Posteriormente, en caso de haber embarazo, la placenta es una de las estructuras principales en producir progesterona. La principal función de la progesterona, si la tuviéramos que resumir, es mantener el embarazo. De hecho, los niveles de progesterona favorecen que la correcta anidación y el proceso de embarazo y la perpetuidad de este durante el periodo de preñez. Como podemos observar y como lo acabo de mencionar, durante la fase lútea, después de la ovulación el día 14, comienzan los niveles de progesterona a mantenerse elevados para permitir, por supuesto, que el endometrio uterino se prepare para la implantación del ovocito. Pero si esto no ocurre, por supuesto, cae la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, lo que hace que los niveles disminuyan, no se produzca la manutención de los vasos sanguíneos en el endometrio uterino y por lo tanto se genera la menstruación durante los primeros 7 días del ciclo. La progesterona, como bien sabemos, es una molécula derivada de colesterol, por lo tanto también como toda hormona sexual tiene una importante unión a receptores intracelulares, receptores que están normalmente también secuestrados por un complejo proteico, ya sea por proteínas de shock térmico como la GSP90 o también otras proteínas como FKBP52 que forman parte de este complejo que secuestra en ausencia del ligando al receptor de progesterona en el citoplasma. Cuando la progesterona accede al citoplasma, se une a su receptor, este homodímero viaja al núcleo, se une a elementos de respuesta que tienen respuesta a progesterona. Esto genera que se recluten coactivadores y va a llevar principalmente a la transcripción génica o a modificar la transcripción de genes. Por otro lado, también la progesterona puede unirse a receptores de membrana que también están bien identificados y que pueden llevar a la activación de una vía no genómica a través de MAP quinasas y que van a reclutar también factores transcripcionales que pueden modificar la expresión de genes. Como mencioné, la progesterona, su principal función es la manutención del embarazo. Y principalmente coincide el rol de la progesterona en permitir que el endometrio uterino se engruese y eso permite el alojamiento en caso de haber fecundación del ovocito que ha sido fecundado. Esto coincide con la fase secretora mediada por progesterona sobre el endometrio del útero para que secrete suficiente moco cervical, etc., que permita el alojamiento. Pero como les mencioné, si los niveles de progesterona caen, se produce esta pérdida de manutención. Esto genera normalmente la descornificación del endometrio uterino, ruptura de vasos sanguíneos y menstruación. ¿Qué efectos tiene la progesterona? Sobre el aparato reproductor, por ejemplo en el útero, mantener la actividad miometrial y que este sea un endometrio secretor. A nivel vaginal, la maduración del epitelio vaginal, aumento de la viscosidad y de secreciones vaginales y la manutención del embarazo. En la glándula mamaria, la progesterona favorece la proliferación de los acinos glandulares, que son aquellas estructuras de la glándula mamaria que permiten la formación de leche. Los acinos están formados por lactocitos y esto permite que se genere también la migración de la leche hacia el lóbulo alveolar central, por donde después finalmente en el periodo de lactancia va a salir la leche. A nivel del sistema nervioso central, la progesterona regula el aumento de temperatura, posterior a la ovulación, induce somnolencia
y posee un efecto depresor. De hecho, se ha demostrado que metabolitos de la progesterona a nivel del sistema nervioso central son importantes ligandos del receptor GABA-A y por lo tanto actúan como poderosos ansiolíticos. Y también la progesterona tiene efectos metabólicos como por ejemplo regular los niveles de insulina, aumentar los niveles de lípidos, aumentar los niveles de HDL, aumentar la reabsorción de sodio y también aumentar la secreción de aldosterona. A continuación revisaremos el control neuroendocrino de los testículos. En este caso en particular, nuevamente tenemos la regulación, ¿no es cierto?, en la secreción de GnRH por parte de las neuronas productoras de GnRH del hipotálamo, que van a estimular en la hipófisis anterior la secreción de LH y FSH. Y aquí, interesantemente, al igual como vimos recientemente que la LH y FSH se unen a células del folículo ovárico en particular, acá se unen también a células que forman parte de la estructura gonadal del testículo. Por ejemplo, las células de Leydig tienen expresados altamente los niveles de receptores de LH, por lo tanto, el LH en estas células favorece, por ejemplo, la síntesis de andrógenos. Mientras que las FSH se unen en las células de Sertoli, favoreciendo primero la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides, la aromatización de testosterona de estrógenos y también la formación de proteínas enlazantes de estrógenos plasmáticos. Por lo tanto, nuevamente el sistema endocrino a nivel de la glándula o de la gónada es altamente complejo y requiere de un sinnúmero de eventos que permitan la producción de andrógenos que van a poder generar el feedback negativo a nivel hipofisiario o hipotalámico. Acá, por ejemplo, en más detalles, podemos observar las células de Leydig, donde se expresa el receptor de LH, que una vez que es estimulado por la hormona luteinizante, activa esta vía de señalización de acoplado a proteína GS, que va a llevar a la activación de la proteína quinasa A. Esto, a través de fosfoproteínas, genera efectos transcripcionales que van a permitir que se produzca la esteroidogénesis y por lo tanto se transforme el colesterol por una secuencia de enzimas a testosterona. La testosterona, como es derivado de colesterol, puede difundir a través de la membrana celular, cruzar, ¿no es cierto?, de manera paracrina hacia las células de Leydig, y en este caso puede la testosterona ser aromatizada a estradiol. Y esto ocurre porque el receptor de FSH, que está presente en las células de Sertoli, va a estimular la activación de la proteína quinasa A, que de nuevo va a generar fosfoproteínas que van a actuar modificando la transcripción de genes y por ende van a inducir la expresión de la aromatasa. También de ABP, que es la proteína enlazante de testosterona, o de inhibinas en las células de Sertoli. Tiene un rol también que se ha demostrado a nivel testicular la GNIH. Como miramos al principio de esta clase, GNIH es la hormona inhibidora de gonadotropinas. A nivel de tanto cerebro como también en testículo, se ha observado que GNIH es capaz de inhibir la activación de este receptor acoplado a proteína GS, por ende no activar a la adenosiclasa, no producir ABP cíclico ni activar la proteína quinasa A. Esto que lo que hace es que al no estar activa la proteína quinasa A, no se produce la fosforilación de la aromatasa. Por ende, la aromatasa no va a estar va a estar en una función activa, ¿ok? Lo que va a promover la conversión de testosterona a estradiol y por lo tanto podría facilitar las conductas mediadas por el macho. Esto es bien interesante porque sabemos que en parte importante en el cerebro del macho, mucho de la masculinización inicial depende de este proceso por aromatización. Entonces, si este proceso puede estar modificado a nivel cerebral por la hormona inhibidora de gonadotropinas, podría estar participando activamente en las conductas asociadas al macho, principalmente como por ejemplo las conductas agresivas. Respecto a los niveles de testosterona plasmáticos en humanos, podemos observar dos cosas importantes. La mujer, en la sangre de la madre, hay altos niveles de testosterona iniciales que son capaces de permitir que el tejido embriónico del feto produzca tejidos reproductivos de origen masculino, como por ejemplo escroto, próstata y el propio pene. Posteriormente al parto, los niveles altos de gonadotropinas que tenía la madre en sangre generan una mini pubertad en el neonato
que lleva a un aumento en los niveles de testosterona plasmático. Pero esto dura un par de meses después del parto. Posteriormente, después de eso, los niveles de testosterona caen a niveles basales muy bajos y permanecen así por prácticamente 11-12 años, hasta que llega la pubarquia, que corresponde, ¿no es cierto?, a la llegada de la pubertad en los machos, o en este caso en humanos, y esto empieza a generar progresivamente aumentos en la producción de testosterona hasta llegar a valores steady state, estables, digamos, en el macho adulto, que se mantienen elevados en concentraciones significativas hasta la adultez mayor, 60 años, y posteriormente comienzan significativamente a disminuir. En el caso de la síntesis de testosterona, sabemos que la testosterona está sintetizada fundamentalmente en las células de Leydig, y la unión del LH a su receptor favorece el proceso esteroidogénico, que es el cambio de colesterol desde la molécula de colesterol hasta llegar a la síntesis de testosterona. La testosterona, de una manera paracrina, puede migrar hacia las células de Sertoli, donde puede ser aromatizada, ¿no es cierto? Puede también la célula Sertoli producirse en la espermatogénesis y además también la producción particular de las hormonas, las proteínas enlazantes en sangre de testosterona. Además, la testosterona puede metabolizarse por acción de una enzima, la 5-alfa reductasa, a dehidrotestosterona, que es un andrógeno más potente que la testosterona, entre 5 a 10 veces más potente, y que es responsable de los caracteres sexuales secundarios, como veremos más adelante. Respecto de la unión de andrógenos a su receptor, tenemos que el receptor androgénico es capaz de unir tanto a testosterona como a dihidrotestosterona. Hay que recordar que la testosterona puede en las células, por ejemplo, de la musculatura, del tejido adiposo, incluso en cerebro, acceder al intracelular cruzando la membrana celular. Y acá puede ser, en este caso en el intracelular, será reducida por la 5-alfa reductasa a dihidrotestosterona. Ambas pueden unir receptores de andrógenos, la testosterona o la dihidrotestosterona, y producir efectos sobre la transcripción de genes. Ahora, es bien importante recordar que la testosterona como tal tiene varios efectos significativos. Primero, la testosterona es capaz de regular el eje hipotálamo hipófisis gónada, no así la dihidrotestosterona. La testosterona es importante para la regulación de la espermatogénesis a nivel de las células de Sertoli. La testosterona es importante para producir la diferenciación sexual de los conductos de Wolff a tejido reproductivo masculino, próstata, testículos, pene. La dihidrotestosterona, por su parte, es importante para la virilización externa, es decir, los caracteres sexuales secundarios y especialmente la maduración sexual durante la pubertad. Dentro de los metabolitos que tiene la testosterona podemos dividir dos grandes grupos. Primero, un grupo de metabolitos que son activos, donde encontramos la dihidrotestosterona, que es la reducción por la 5-alfa reductasa del doble enlace que se encuentra entre 4 y 5 en esta posición, se reduce y genera un andrógeno más potente, y también su aromatización a estradiol, que viene siendo sus efectos indirectos a través del receptor de estrógeno. Por su lado, también la testosterona puede ser metabolizada a metabolitos inactivos como la androsterona y también la etiocolanolona, las cuales a nivel hepático son conjugadas y pueden ser eliminadas a través de la orina. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de los andrógenos si queremos reducirlos? Bueno, a nivel de los huesos y a nivel de los músculos genera un efecto trófico de ambos sistemas, es decir, aumentan la masa ósea porque tiene un efecto importante sobre como hormonas sexuales sobre las teas osteoblásticas formadoras de hueso nuevo. Sobre el músculo también son muy importantes porque generan un crecimiento muscular, incrementan la fuerza y la resistencia al trabajo, principalmente por un efecto anabólico que tienen los andrógenos. En la piel tienen que ver de manera muy importante la testosterona con el crecimiento del pelo como tal. También está asociada al crecimiento de colágeno. En cerebro incrementa y mejora el ánimo, comportamientos muy importantes, memoria,
etc. También un exceso de testosterona puede llevar a conductas de agresión. En médula ósea es muy importante la testosterona para la producción de células rojas. De hecho, la eritropoyetina es regulada por testosterona también. Y los órganos sexuales, la producción de esperma, la función eréctil, el crecimiento prostático dependen de andrógenos. Acá podemos revisar los efectos de testosterona y muchos de ellos, como ustedes pueden observar, son los que acabo de mencionar. Pero hay unos muy importantes que son mediados por su metabolito androgénico activo, es decir, por ejemplo, por la dihidrotestosterona. Y acá tenemos algunos efectos que son bien interesantes, como por ejemplo, la próstata, su tamaño regulado por DHT, que es la dihidrotestosterona. Por el contrario, hay otros efectos mediados por estradiol que pueden colaborar, por ejemplo, a nivel óseo, y efectos propios de la testosterona que pueden estar dados a nivel metabólico, por ejemplo. Ahora, interesantemente, a nivel metabólico, la testosterona genera efectos contrarios a los observados con los estrógenos, es decir, incrementa el colesterol LDL y baja el colesterol HDL. En resumen, en esta tabla podemos ver efectos mediados por testosterona y efectos mediados por su metabolito activo, que es la dihidrotestosterona. Entonces, mediados por testosterona está la diferenciación del lipidídimo, vas deferens, vesícula seminal, aumento de la masa muscular, crecimiento en la pubertad, cierre epificiario, crecimiento del pene y de la vesícula seminal, cambio de la voz, espermatogénesis y retroalimentación negativa en el eje hipotálamo hipofisio-gónada. Mientras que por la dihidrotestosterona hay diferenciación del pene, del escroto y la próstata, crecimiento del vello, determinación de la calva, actividad de las glándulas sebáceas y crecimiento prostático. En resumen, las gónadas corresponden a un grupo de glándulas reguladas, ¿no es cierto?, por un feedback complejo. Este feedback complejo... ¿Quién enseña? Ay, estudió química farmacia, enseña esto y todo, pero wow, qué bacán debe ser. Es como, lo escucho hablar y no entiendo. Se entiende. Ya, chao, nos vimos. Buenas noches. Chao, güey.